Una de las noticias que está acaparando los medios nacionales e internacionales es la condena en Estados Unidos de la señora Marjorie Chacón, mejor conocida como la Reina del Sur. La misma se llevó a puerta cerrada y se supone que la sentencia pues está sellada por aproximadamente 5 años. Pero vamos a ampliar este tema en la entrevista del día. Así que le damos vía telefónica la bienvenida a David Martínez Amador, quien es analista en temas de seguridad, narcotráfico y criminalidad. Muy buenos días, gracias por acompañarnos en Noticias a las 7 a.m. Muy buenos días, señor Martínez. ¿Qué lectura o cómo interpretamos el tema de que esta sentencia se mantenga en reserva durante 5 años y también cómo interpretamos el número de años que se le ha dado de condena? Adelante, buen día. Como parte de un proceso normal, como parte de la lógica que caracteriza a todos estos procesos, no es nada nuevo lo que estamos viendo en este sentido. Se puede hacer un paralelismo, por ejemplo, con un caso un poco más viejo, más o menos 15 años, con el proceso judicial que llevó ante los tribunales en Estados Unidos a uno de los líderes más importantes del cártel del Golfo, o sea, el cardenal Guillén. Y hay muchos otros que podríamos traer como un proceso comparativo para comprender la estructura de esta situación. Los sujetos se entregan a las autoridades en Estados Unidos, negocian precisamente con respecto a la calidad de su testimonio. La calidad del testimonio lo que determina es, al final del día, el número de años que van a recibir frente siempre a un número X teórico de años que deberían cumplir. Eso no debe sorprendernos, es como funcionan los sistemas jurídicos, y el hecho de que, por así decirlo, el proceso esté sellado, significa que son los entornos mediáticos y la gente común y corriente quien no puede tener acceso, pero eso no significa que las estructuras de seguridad no estén operando con respecto a los datos que ahí están. De hecho, en el proceso contra esta persona, desde el 2012, está dando testimonio, ya se han llevado a cabo capturas en México, en Honduras y en Colombia a raíz de este testimonio. Entonces hay que distinguir esos dos planos. El proceso sigue, pero es un proceso más largo en el tiempo y en la agenda de las estructuras de seguridad en Estados Unidos, que lo que van a hacer simplemente es mantener en reserva ese testimonio para sus intereses, lo cual puede significar convertir a otros actores en testigos protegidos para tocar estructuras más grandes o perseguir a quienes realmente les interesa. Usted hablaba justo de capturas que se han dado en varios países luego de la aprehensión de la señora Chacón, pero ya que se ha declarado este caso como de alto impacto, incluso se aprobó que este mismo se declarara en reserva, ¿qué tan extensa podría ser esta red de la que estamos hablando? Supongo que para el número de años que terminó recibiendo, 12 años frente a dos escenarios típicos que podrían haber sido la condena perpetua o más o menos 35 años, debe de ser un testimonio con suficiente calidad que involucra a la clase política, que involucra a sujetos importantes en el contexto guatemalteco y fuera de Guatemala. Repito, antes de que llegáramos a este escenario, ya se habían dado capturas en Honduras, en Colombia y en México de miembros de estructuras de narcotráfico que estaban ligados a esta red. Entonces, es posible que lo que está sellado sea de tal magnitud, de tal importancia, que precisamente lo que se necesita es evitar la filtración, y las estructuras de seguridad en Estados Unidos comienzan a trabajar poco a poco con estos datos. Aquí lo que hay que dejar en claro, por razones de la comprensión de la teleaudiencia, es que no debemos esperar un dominó de caída política o un derrumbe inmediato del sistema. No funciona así en estos casos. No hay procesos similares que nos puedan decir inmediatamente después del testimonio se cae todo el organigrama. Son procesos muy lentos. Por lo general, usted lo que mira es que las embajadas en Estados Unidos comienzan a cancelar las visas de las personas que están involucradas. Ese es un indicador, pero tampoco es una cuestión que sea de conocimiento común. Y eventualmente, cuando se van trazando todas las redes, pues se van construyendo las líneas de prosecución penal. Pero son procesos, repito, en la agenda, en el tiempo, en este contexto no de lo que le interesa a Guatemala, sino de lo que le interesa a los Estados Unidos.
Ahora bien, usted hacía referencia a otras condenas de narcotraficantes que han llegado a acuerdos muy similares y también hemos visto capturas importantes en México, en Colombia, narcotraficantes extraditados, pero el problema sigue vigente, los cárteles siguen acechando a la población. El pasado fin de semana México fue embestido por una arremetida del narcotráfico en la principal región económica de aquel país. En Colombia sigue el problema, Centroamérica seguimos teniendo serios problemas. ¿Qué tan efectivo entonces son estas capturas para tumbar estas estructuras? Yo no sé si estos procesos jurídicos están diseñados para tumbar las estructuras. Estos procesos jurídicos, en cierta forma, lo que hacen al final del día es darle un poder increíble a las estructuras de seguridad en Estados Unidos. Vuelvo a repetir el caso de Osiel Cárdenas Guillén, el padrino más importante del cártel del Golfo, el fundador eventualmente de lo que llegaron a ser los Zetas. Todo su testimonio jamás fue compartido con las estructuras de seguridad mexicanas. Quedó en manos de los juzgados en Estados Unidos y toda esa información de inteligencia jamás fue compartimentada. Razones obvias por lo corrupto del Estado mexicano, pero si seguimos en esta línea de proceso, lo que estamos viendo es esa vieja receta que desde hace 6 años no nos da resultados. Se decapitan los liderazgos visibles y las estructuras mutan, pero las estructuras siguen ahí presentes. Lo que usted apuntaba con respecto a lo sucedido el viernes pasado en México, donde se derriba una aeronave del ejército mexicano, es una mutación de un cártel que parece que es el diseño perfecto entre la violencia mediática de los Zetas y la capacidad de corromper del cártel de Sinaloa, pero es una mutación producto de un proceso que lo que hace solamente es cortarle la cabeza, fragmentar las organizaciones, pero las transforma en grupos más violentos. En efecto, estos procesos no resuelven porque no están diseñados para acabar con el fenómeno, están diseñados solamente como estrategia de contención desde la posición de los Estados Unidos, que es mantener el fenómeno afuera de sus fronteras. Señor Martínez, usted hablaba que los procesos luego de las declaraciones que dio la señora Chacón son complicados y que no es un efecto dominó. Pero aproximadamente ¿en cuánto tiempo los guatemaltecos empezaremos a ver la persecución y las capturas de las personas que fueron implicadas en este caso con las declaraciones de la señora Chacón, aunque se tenga en reserva las mismas durante 5 años? La pregunta que todo el mundo se está haciendo, ¿cuándo comienza la cacería de brujas? Mi opinión concreta es que no vamos a verlas en el corto plazo, por lo menos no con respecto a este proceso. Si estamos hablando de esa cacería, por así decirlo, de brujas, o esa persecución a nivel de todas las estructuras que te desnudan los matrimonios de corrupción entre la clase empresarial, la clase política y los operadores políticos, quizá vengan por otros procesos internos apoyados por la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Justicia. Aquí lo que vamos a ver son procesos a mediano plazo, es decir, quizá después del proceso electoral, pero yo estoy haciendo mi propio análisis de coyuntura, pero me parece que el proceso va más lento y a veces ni siquiera percibido, porque vamos a repetir, los actores de narcotráfico que ya fueron arrestados a raíz del testimonio que desde 2012 se viene construyendo, han pasado desapercibidos para la población, aunque son importantes porque demostró que esta estructura basada en Guatemala tenía la capacidad para operar con diferentes cárteles como una bisagra, que podía operar sin ningún problema con diferentes organizaciones y catapultar desde Guatemala los envíos de droga y una estructura muy compleja de lavado de dinero, pero no es a corto plazo, es a mediano, largo plazo. ¿Cuándo exactamente? Es una pregunta muy difícil de responder porque, repito, la bola, el balón está en manos de las estructuras de seguridad en Estados Unidos. Ahora bien, señor Martínez, durante el gobierno de Alfonso Portillo, estamos hablando, ya hace más de 10 años, se revocaron varias visas a gente de su primer círculo. Hablamos de exmilitares que en aquel entonces también se les ligó a temas de defraudación en las aduanas, criminalidad, robo de vehículos. Casi 12 años después estamos viendo un mismo escenario. La pregunta es, ¿qué ha pasado en estos últimos 12 años? Que en aquel entonces Estados Unidos revocó visas, pero ahora estamos viendo que se sigue utilizando algunos bancos del sistema bancario para lavar activos
Hay algunos analistas que incluso sugieren que muchos proyectos habitacionales en Guatemala sirven precisamente de fachada para lavar activos del crimen organizado. ¿Qué pasa en este país que eso no cesa? Es una situación compartida con otros países en la región, en efecto. Nadie quiere perseguir el dinero sucio. Ahí es donde los sistemas literalmente dicen no, porque no quieren sentarse en el dinero fácil, que corrompe todas las estructuras, y en una sola palabra, el dinero fácil que le facilite la vida a todos los involucrados. Esa es una responsabilidad que, si alguien quiere perseguirla, se construyen los mecanismos jurídicos que empoderan la inteligencia financiera, pero es una decisión que sale de pactos políticos internos. En términos de lo que las agencias de seguridad y la cooperación en este caso puede ser, hasta el caso sui generis de la Comisión Internacional, fundamentalmente era la revocación de las visas como un síntoma de que estoy descontento con determinados actores, pero dejamos en manos de la estructura local la persecución penal. Por eso es que el fenómeno se repite, es un patrón, es decir, es un problema estructural, las estructuras no se tocan. Por eso es que el contexto de la comprensión de lo que hace la Comisión Internacional es tan interesante, porque se supone que con los poderes que está dotada, con las capacidades especiales, puede afectar estas estructuras. Por eso es fundamental que este caso relacionado con la defraudación en la SAS que acaba de ser revelado no se quede solamente en hacer público los nombres, sino que se persiga, que se llegue, que se haga público quiénes son todos los actores involucrados e ir tras ellos. Pero estamos en una coyuntura nueva, en una situación sui generis que no hemos visto antes y que tampoco podemos predecir en qué termine, porque ojo, supongamos que todos estos datos se hacen públicos y se sueltan en un solo plato en el contexto nacional, imaginémonos la crisis de gobernabilidad que eso podría acarrear. Entonces tiene que irse dosificando poco a poco, de manera que el sistema pueda ir absorbiendo los golpes y además estar seguros que el sistema, porque al final del día la Comisión trabaja con los instrumentos locales, eso hay que recordarlo. Hay que estar seguros al final del día que los instrumentos locales pueden empoderar y pueden ayudar al proceso para que los casos no se caigan. Es muy complejo de lo que estamos hablando, de estructuras enquistadas por décadas, que habían permanecido, que sobreviven la transición democrática, que se esconden y que nada las toca. A regresar ahora a uno de los temas que llamó muchísimo la atención en el caso de la señora Chacón, y fue que solicitó asilo político a Estados Unidos, esto para quedarse viviendo allí con su familia luego de cumplir la condena. Si bien es cierto, y ya se ha dicho varias veces que la sentencia está sellada durante 5 años, ¿de alguna manera se puede llegar a conocer si este asilo le fue otorgada a la señora Marjorie para quedarse en este lugar con su familia? Lo más seguro es que si las razones expuestas ante el juez, y si usamos un poquito el sentido común, claro, corre riesgo inmediatamente en el momento en que regrese al país por revelar por todo este trazo de complicidades. Entonces, suponiendo un contexto donde las condiciones son las normales, lo más seguro es que sí, que en efecto reciba o que se le dé el visto bueno a esa petición de asilo. Al final del día, todo depende de la calidad del testimonio y lo que las estructuras puedan hacer con ese testimonio. Si resulta que el testimonio ayudó a desbaratar lo que le interesa al sistema en Estados Unidos, el premio que recibe el sujeto es la reducción en la sentencia, que también la puede reducir por buen comportamiento en el sistema penal, ya que quizá de cumplir 12 años cumpla 6. Es otra posibilidad perfectamente que puede darse, y sí, que reciba el asilo. No lo veo descabellado, en ese sentido de que reconocer que esta persona no solamente fue un actor importante para, como mujer, poder sobresalir en un entorno que está dominado por estructuras patriarcales, sino además es un animal político, porque entendió los tiempos, se entrega a los Estados Unidos, preserva una parte de su capital y al mismo tiempo eventualmente se queda allí. La ganadora de todo este juego me parece que es ella. Ahora bien, usted mencionaba intereses de Estados Unidos y la historia reciente nos deja claro que cuando Washington quiere que un régimen caiga, cae. ¿Cuál sería el interés en esta coyuntura de que no se revele, por ejemplo, a qué funcionarios se les han revocado las visas u otra información que pudiese ser sensible
para el gobierno de Otto Pérez Molina. ¿Cuál sería ese interés? Me parece a mí que mientras los funcionarios se encuentran en el cargo, y si tomamos en cuenta que los sistemas de protección penal no solo en Guatemala, sino en toda América Latina, y este es el caso de México, con un sistema de justicia prácticamente ineficaz, lo que queda claro es que mientras los funcionarios están protegidos por el aura de la inmunidad, es muy difícil que se les pueda tocar. Entonces resulta que estas estructuras de justicia y las agencias de seguridad juegan con los tiempos políticos. Es lo que ya veíamos también en el contexto de esta persona en la Comisión Internacional. Entonces, supongo yo que lo que se espera es que estos sujetos salgan del cargo político y de alguna manera, ya sin estar protegidos por las inmunidades naturales de todo funcionario o por el aparataje del sistema que de alguna manera puede detener los procesos, sea más fácil perseguirlos. También es cierto que lo que se quiere es trazar todas las redes de complicidad, por lo tanto se deja operar a las redes para que supongan que no hay nada de lo que tengan que perseguirse, para que vayan develando complicidades. Son escenarios hipotéticos, pero me parece que es parte de lo que está detrás. Al final del día, las velocidades y la rapidez de esto lo trazan burócratas en Estados Unidos que tienen su propia agenda. Supongo también, como tercer elemento, que esto le da a las agencias en Estados Unidos una cuota de poder muy importante para sentar la agenda con respecto incluso al siguiente gobierno, en términos de, por ejemplo, decir, a ver, se condiciona la cooperación en rubros específicos, pero a cambio de eso usted tiene que asegurarse que los procesos penales contra X, Y, Z personas arriban a un final feliz. Señor David Martínez Amador, por estar en Noticias a las 7 a.m. Muy interesante tema. Es uno de los temas que ha acaparado el ojo público de la sociedad guatemalteca. Y con esto finalizamos la entrevista del día. Y saludamos nuevamente a Annelise Magermans, que nos tiene más información.